Hola, buenos días. Bueno, pues ya va siendo hora de hacer un nuevo vídeo. Hace mucho que no lo hago. He estado terminando el tratamiento y bueno, la verdad es que tampoco he tenido momento ni muchas ganas porque tampoco había mucho que contar hasta que no se terminase. Bueno, la verdad es que la semana pasada sí hice un vídeo, pero no me gustó como lo hice y no sé, no me sentía yo a gusto de subirlo. No creía que había contado las cosas como debía contarlas. Así es que bueno, pues por eso rehago este vídeo y os digo, ya he terminado el tratamiento casi con todos. Los últimos que estaban criando, los últimos que estaban criando son esa tanda de machos que he colocado ahí arriba y esta tanda de hembras que están aquí abajo, que ya están en muda. ¿Vale? Bueno, pues estos están ahora con el inicio del tratamiento y estas hembras de aquí están ya finalizándolo. Todo lo demás ya ha terminado. Por eso, como veis, tienen su verdura. Hoy les ha tocado calabacín. La verdad es que se lo he puesto en un sitio que no me gusta mucho, porque ponerlo en los barrotes, al final lo que hace es guarrear la jaula. Pero bueno, por una vez tampoco pasa nada. Tenía los cacharros en lejía y esos azules que tengo yo normalmente para ponerle la verdura, los tenía en lejía. Entonces he dicho, bueno, pues los colocamos a modo rodajas en vez de a trozos, como yo lo hago, y en los barrotes, y ya está. Bueno, pues hemos terminado el tratamiento. No se ha muerto ninguno. Bueno, miento, uno. Murió uno. ¿Vale? Que lo aparté y ya no salió adelante el pobre. Ese pájaro ya venía tocado, este año no había logrado sacarle nada, era un rojo mosaico y bueno, pues ese pobre ya falleció y ya está. Pero los demás, nada, no se me ha muerto ningún pichón tampoco y así estamos. Mirad, quiero que veáis las hembras, a ver qué os parece. Están en muda, ojo, pero no sé si os fijáis, algunas de las hembras que tienen la careta especialmente cambiada, porque normalmente hay pájaros que mudan el cuerpo y luego la cabeza. Bueno, pues los que veis que todavía no han mudado la cabeza, pero que tienen lo que es la frente, pues como color ya naranja, ¿vale? Porque estos son hembras y no les estoy dando pigmento, pues son ejemplares que perdieron lo que es la zona de las plumas alrededor del pico, que era uno de los problemas que teníamos, y parece que ya lo están recuperando. Vamos a ver cuando terminen la pluma. Uy, la pluma. Sí, bueno, terminen toda la pluma de completarla, la muda. Y vamos a ver cómo quedan, ¿vale? A las hembras de sobreaño no les estoy dando pigmento. Estas van sin pigmento. Y a los machos de sobreaño sí les estoy dando pigmento. Estos ya están pigmentando, están aquí con su muda. Y bueno, la verdad es que es curioso porque la pérdida de plumas solo sucedía o prácticamente solo sucedía en hembras. Así es que bueno, por eso os las he enseñado principalmente, porque no tengo ningún macho para enseñaros la careta que la haya recuperado, porque es que no ha sido así, no la ha perdido, ¿vale? Y aquí les tengo comiendo su calabacín, están a tope, yo les veo la verdad es que bastante sanos para ver. Este ha mudado ya mucho, fijaos que está todo rojo. Ese ha mudado prácticamente todo ya. Y bueno, como digo, no les veo yo que hayan perdido demasiada vitalidad. A ver, estamos en muda, es un periodo que ellos pues se resienten, los tengo apagados, con la luz muy baja, entonces claro, a ver, todo eso influye. Pero es verdad que no les noto yo especialmente fastidiados por haber estado medicados tanto tiempo. Y la verdad es que han estado tiempo, porque joder, entre unas cosas y otras, al final, un mes. Yo tenía miedo y era muy reticente al tema de los... bueno, no tanto de los antibióticos, pero sí de vamos a hacernos caso de lo que nos diga el veterinario, porque otras veces me había ido muy mal. De momento parece que no me va mal. Y lo que haré será repetirle la analítica pues después de la muda. Antes de la cría, mejor. Trataremos de acercarlo, ¿vale? Mirad, pues por aquí tenemos ya los pájaros nuevos de este año, que creo que este módulo es el segundo más avanzado en muda. Fijaos, hay bastantes pajaritos ya. Como sabéis, la gama de rojo mosaico y la gama de rojo a la blanca son gamas bastante complicadas, son muy difíciles, pero dentro de lo que cabe estoy viendo algunos pajaritos que, aunque no valgan para concurso, para mí sí que me van a valer para el año que viene. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo lo que buscaba este año era mejorar el corte del ala blanca, el corte del ala, porque tenía ejemplares el año pasado y el anterior que se les metía mucho el rojo en el blanco y he procurado
pues bueno, esa es la selección que hice, ¿vale? Mirad, por ejemplo este de aquí, que ya no vale para concurso porque ha perdido la pluma de la cola, pero me gusta mucho el corte de blanco que tiene en el ala, ¿vale? Luego hay algún rojo mosaico que están muy feos todavía porque están en plena muda. Pero bueno, mira, ese va a ser un machito muy chulo. Aquí también un macho. Bueno, vamos a ir viéndolo. Aquí también tenemos rojos a la blanca principalmente y un par de hembritas de mosaico. ¿Vale? Aquí la verdad es que fueron, yo creo que estos son los primeros. Y fijaos como de rojo a la blanca estos se pigmentaron muy mal. Pero no es que hayan tenido mucho picaje, es que venían ya anaranjados desde nido. Creo que si repasáis los vídeos lo vais a ver. Y los padres eran muy blancos de ala. Pero bueno, ya sabéis que esto de la genética es caprichoso. Aquel de allí que es nevado marfil, ese que tiene todavía la cabeza sin mudar, ese es uno de los que más me gusta de este jaulón. A ver si se viene para acá, ¿le veis? Ese es uno de los que, pues de aquí de este jaulón se va a quedar. Voy a reducir mucho este año, creo que ya lo dije, pero voy a reducir bastante el número de ejemplares. Me voy a quedar únicamente con los de factor rojo. Tengo que sacar los Gloucester, así es que, bueno, y la verdad es que me da pena sacar los Gloucester ya, porque me gustaría concursar con estos, que son los que he sacado. Me gustaría probar e ir a concurso otra vez, ya que el año pasado me fue muy bien y por probar pues sí que me gustaría otra vez. Pero después me voy a criar con ellos, así es que estos irán todos fuera, tanto padres como hijos. Aquí tenemos otra jaula de los que desteté hace menos, están empezando ya a coger color, pero todavía les queda, también tirando de su calabacín. Cambié la alimentación, ya sabéis, lo recuerdo por si acaso, he vuelto a los orígenes, al piste limpio y pasta Rayo di Sole, ¿vale? Me gusta bastante más la pasta Rayo di Sole ahora que la he vuelto a utilizar y he estado un tiempo, unos días, semanas, gastando las dos, porque tenía la de Serinus que todavía no había terminado y tenía la de Rayo di Sole. La de Serinus la tenía para los de sin pigmento y la Rayo di Sole la tenía con pigmento. Y la verdad es que la de Serinus, yo lo que noto es que, no sé si alguno de vosotros la usa, pero tiene unas pelotas, unos gránulos más gordos que el resto. Y esos gránulos, por lo menos los míos, no se lo comían y dejaban bastante desperdicio. También lo que he hecho ha sido bajarle el número de semillas que hacía en la pasta. Ahora la pasta va con menos semillas, va con semillas, pero va con menos semillas, ¿vale? Lleva linaza, lleva negrillo, ¿qué más? Lleva chía, lleva foniopadi, pero no en unas cantidades tan grandes como le echaba antes, ¿vale? Porque antes echábamos, a razón de 2 kilos de pasta, 1 kilo de semillas y hemos bajado el porcentaje, ¿vale? Yo ahora mismo lo estoy haciendo como lo hacía antes, un poquito cambiado, adaptándolo para ser la misma pasta que, por ejemplo, hace Miguel Colomer. Entonces, eso es lo que estoy yo haciendo. No es un invento mío, lo hace él y le va muy bien. Así es que vamos a preocuparnos de otra cosa que no sea la alimentación y vamos a hacer la alimentación como lo hace él. Y además el alpiste limpio, que ya lo usaba yo en su momento, pues también. Estas tolvas van muy bien, la verdad. Algún susto que otros sí que me han dado porque les he dado yo... Ya sabéis que aquí no tengo mucho espacio y les he dado un golpecillo y han saltado. Pero bueno, aunque salten, se quedan agarradas con esto y no caerá el piste. Esto sí que baja y ya está. Pero no es mayor problema. Poco a poco, como veis, estoy cambiando los comederos por estos, que son mucho más resistentes. Estos que vienen con las Terenciani son una mierda. A mí no me gustan nada. Y bueno, pues eso es lo que os quería comentar, ¿vale? Básicamente ya hemos terminado la medicación. Tengo 2 pájaros con tricomonas aquí apartados, aquí abajo. Estos todavía no han terminado porque la tricomoniasis es un proceso bastante tedioso, largo, y estoy con ellos con su flagil, a ver si poco a poco van mejorando. Y poco más que contaros. Periodo de muda, periodo de relax, de mucha limpieza, porque es horrible. Cuando cambian el plumaje empiezan a soltar una caspilla que deja todos los comederos perdidos. Los tengo que limpiar semanalmente, ya no solo las rejillas, tienes que limpiar los comederos.
No por nada, porque los pájaros pueden vivir perfectamente con eso, no hay ningún problema que los comederos se pongan blancos de esa caspa, pero a mí personalmente no me gusta cuando entro aquí, y más teniéndolo en mi casa, pues que esté lo más limpio posible, ¿vale? Así es que... otra cosa. Seguimos con el regulador este de luz, eso ya lo sabéis, pero este es el cacharro que creo que ya os lo enseñé. Mirad, ahora se está poniendo a producir ozono. Este cacharro, la verdad es que desde que lo tengo, creo que ya os lo conté, pero lo que he hecho ha sido lo siguiente. Mirad, he conectado al mismo interruptor programable un ventilador para que mueva el aire, recircule el aire. Además, creo que os dije que aumenté la velocidad de ese cacharro porque estaba a 1 y le puedes poner a 2, he aumentado la potencia de extracción. Ventilo más el aviario a diario, que eso es importante porque aunque no tenga ventana, si abro la puerta sí que da a un espacio que sí que tiene ventana. Entonces, bueno, no es una ventana directa, pero sí que se respira aire limpio cuando lo hago, y procuro hacerlo a diario. Y aquí, este cacharro lo que hace es eliminarnos bacterias, olores y virus. Os prometo que aquí no huele absolutamente a nada. A nada, de verdad. Ese cacharro, bueno, huele a ozono. No sé si alguno sabe cómo es el olor del ozono. Imagino que en estos tiempos de pandemia, pues alguno habrá utilizado o habrá visto algún cacharro de estos de ozono. Y bueno, pues huele a eso, huele como si fuese cloro o piscina. La verdad es que huele muy bien, ¿vale? Es un ambiente limpio, y yo, si ellos iban a estar bien, pues prefería hacer una inversión. Tened mucho cuidado, si alguno tiene un aviario de interior y ve este vídeo, y ve mis vídeos, y ve el problema que yo he tenido, y ve el aire viciado, y todo esto que comenté, ya sabéis que un amigo me trajo un medidor de calidad del aire, de macropartículas, micropartículas y toda la leche, que yo de eso no tengo ni idea, y efectivamente estaba el aire muy viciado. Fue poner esto y ha bajado unos niveles maravillosos. Con deciros que cuando tengo algún ataque de alergia, me bajo aquí, respiro un rato el cacharro. Bueno, esto no produce ozono todo el rato, ¿vale? Pero lo que haces es, lo que hago yo, ¿vale? Es, lo apagas, lo enciendes, y automáticamente lo primero que hace es depurar el aire. Entonces, la verdad es que noto hasta que la alergia se me pasa. Aquí se me pasa. Entonces, bueno, pues la verdad es que bastante bien. Estoy contento. Y ya os digo, seguramente muchos de vosotros lo habéis visto, o en bares o restaurantes, o baños, o vestuarios. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Y volví a medir la calidad del aire, y ya os digo, niveles muy buenos. Es un problema que me he quitado de encima, por lo menos de momento. Creo que no voy a tener ese hándicap que tenía a la hora de criar aquí en interior. Y hemos vuelto, ya sabéis, fruta, verdura, baños. Joder, llevan un paso. Luego cuando vengo por la tarde me encuentro las rodajas en el suelo, pero por ponerlo así, porque mira que teniendo los cacharros. Pero bueno, ya os he dicho que los tengo ahí en lejía. Y nada más. Por último, si alguien se pregunta qué es lo que tengo aquí, bueno, pues tengo el Pica Pica de Avianbet, y creo que otro de Pineta también. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero vamos, que lo tengo un poco porque lo compré, todavía no estaba caducado, y he dicho, bueno, pues lo voy a echar. No lo encuentro ahora. Lo voy a echar, eso es lo que he hecho, ¿vale? Les toca el Extol, pero estoy esperando un poco porque como han salido hace nada del tratamiento, tampoco les quiero meter ahora la desparasitación. Así es que yo creo que voy a esperarme, y a la semana que viene ya les meto el Extol. Cuando terminen los demás la medicación, pues entonces, ¿vale? Aunque a esto les va a pegar un poco, le va a pillar pegado, pero bueno. Aquí también, ¿veis? Lo bueno que tiene con unas cosas, pues es malo para otra, y al revés. Aquí, por ejemplo, piojillos sí que no he visto nunca desde que tengo el aviario, ¿vale? Jamás. Y es muy poco propenso a tener piojillos porque no está nada en contacto con el exterior, y todo el aire que entra aquí está filtrado. Entonces, bueno, pues lo que, como digo, lo que es bueno para una cosa es malo para otra, y al revés. Nada, compañeros, pues si os ha podido ayudar en algo el vídeo y demás. Una cosa, si es que claro, como no me hago yo, pues al final siempre se me pasa. Cuidado si cogéis un cacharro de este, ¿vale? De este tipo, un cacharro de ozono, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Hay cacharros de ozono que yo estuve a punto de comprar en Amazon, y hay un montón, hay de 20 euros, 30, 40, 50... Cuidado, no son cacharros que produzcan ozono, ¿vale? Además, el ozono es un elemento que en altas cantidades puede ser tóxico. Cuando yo compré, a la empresa que lo compré este cacharro, ellos me preguntaron
cuántos animales vivían, porque esto lo hacen incluso para criaderos de cerdos, gallinas. Entonces, ¿cuánta medida tiene el aviario? ¿Cuántos animales viven en él? ¿Qué ventilación tiene? Me preguntaron todo. Y con eso configuraron ese cacharro y me lo mandaron, ¿vale? Entonces, luego me he encontrado yo, como os decía, por Amazon, mucha gente, muchas opiniones, donde abrían el cacharro al ver que no olía a ozono, abrían el cacharro y dentro lo único que tiene es un ventilador, como los que tienen los PCs dentro. Un ventilador disipador de calor para que mueva y parezca que hace ruido y ya está. Pero ojo con eso, ¿vale? Que al final se cumple el dicho de que lo barato sale caro. Es verdad que no es precisamente barato, pero yo en mi caso era imprescindible, porque con 3 o 4 nidadas que se fuesen por bacterias y virus, pues ya me salía compensado, ¿vale? Y nada más, compañeros, poco más que deciros. Venga, pues que tengáis todos una muy buena muda y hasta pronto. Chao.